Eh, bueno chicos, lo primero de siempre es que coloquen su nombre en el chat para que los identifique en la misma grabación y después queden como presentes. Así que vayan escribiendo su nombre, porfa. Eso. ¿Ve? Ahí están quedando sus nombres registrados en en la pantalla. Eh, bueno, ¿recuerdan lo que vimos la última clase? ¿Alguien me puede decir de qué trataba lo último que vimos con anterioridad? ¿Qué recuerdan de la última clase? A ver, ¿quién se atreve a decir algo? O a escribir algo, lo que sea. Es lo que recuerden, para ir haciendo la revisión. ¿Qué recuerdan de la clase pasada? ¿Alguien por ahí? Los que vayan llegando, igual coloquen su nombre en el chat. Representábamos los elementos con unos nombres, no me acuerdo los nombres, pero un elemento que tenía así como un número, ¿Ya? así como número de elementos se le clasificaba varios nombres, dependiendo cuál sea. Ya. Vamos cerca. Eh, obviamente, bueno, es normal que se olviden de los nombres de los conceptos. Según el número de estado de oxidación de un elemento, dentro de un compuesto se le asignaba un nombre cuando se juntaba con otro, ¿cierto? Cuando dos elementos se juntaban generaban un compuesto binario y dependiendo de cierta categoría se clasificaban en óxidos. ¿Qué más? ¿Se acuerdan? Eran cuatro categorías. Una era óxido, otra era perfecto, María José, hidruros. ¿Cuál más? Era como parecía el nombre. Entonces tenemos los óxidos, los hidruros, los hidráxidos y las sales binarias, sales de dos. Eh, y dependiendo de lo que acabo de decir, por ejemplo, los óxidos tenían que tener el oxígeno combinado con otro elemento, metal o no metal. Por ejemplo, si da metal, se puede ser con el litio, por ejemplo, óxido de litio. O si se juntaba con un no metal, puede llamarse como anhídrido de, o también, no, perdón, óxido de el no metal, ¿ya? En el caso de los hidruros, ahí sí, hidruro de se refería a la conjunción de un hidrógeno con un metal, o mejor dicho, así como ordenado era el metal con el hidrógeno al final. Y en el caso de los, eh, ¿cómo se llama? Los hidróxidos, en el caso contrario, cuando se junta con un no metal. Y las sales cuando se junta un metal con un no metal. Ya sin incluir al oxígeno ni al hidrógeno. Bueno, igual lo vamos a repasar la clase siguiente. Vamos a ver lo de esta clase más la de la clase pasada para ir repasando todo, porque igual es como complicado recordar tantas cosas, a eso me refiero. Quizás no es tan complicado en sí, pero como son muchas, puede costar un poco. Nosotros vamos a ver solamente los binarios y los ternarios, que son los que vamos a ver hoy día. También hay cuaternarios, solo los vamos a nombrar rápidamente para saber cuáles son, ¿no? Como demostrativamente. Porque eh, sería mucho de esta forma.
Ya así es complejo, meter algo más es más complejo. Bueno, entonces, si vemos, por ejemplo, lo de la revisión de la clase pasada, que es esto que está acá, ¿lo ven? ¿Están sus nombres? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, 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 creo que se ve. Sí se ve. Ya. Eh, la primera pregunta decía, el lenguaje de la UPAC es, se refería, según lo primero que hablé, que UPAC era Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada. Y ya meterle como internacional, estamos hablando de un nivel universal, que se habla, se ocupa de esta forma en todo el mundo. Es una representación mundial. Entonces, la respuesta era esa, universal. Que básicamente la mayoría la tuvo correcta. Los óxidos son compuestos que, ¿de qué tipo? Binario, terciario, cuaternario, unitario o ninguna de las anteriores. Y la respuesta era binario, porque es lo que estábamos viendo. ¿Ya? Era una pregunta fácil. Y la última, un hidruro tiene la presencia obligatoria de... ¿Qué tiene que tener un hidruro para que sea hidruro? Hidrógeno. ¿Ya? Por eso se llama hidruro, por el hidrógeno. Eh, bueno, en porcentajes da bastante bien, la mayoría lo tuvo correcto. Eh, eso, vamos, con el mismo repaso de lo que vayamos viendo, vamos a ir recordando cada una de las situaciones particulares. Así que vamos a tener otra clase donde vamos a repasar todo lo de la clase pasada. ¿Ya? Así que mm, tienen que estar tranquilos con esto. Sin temor nomás y preguntar cuando corresponda. Y si tienen duda, también denle nomás. No me voy a estar enojando por eso. Ya. Ah, llegó alguien justo. Ya, Maura creo que llegó. Eh, ¿Qué le iba a decir? Acá, ya. Lo que están viendo en la clase de hoy día que vamos a tratar, bueno, después yo se las subo para que las pasen. En limpio tenemos los compuestos ternarios. Ya, ¿qué conocemos como compuestos ternarios? Los que van a tener, ¿qué se creen que significa ternario? Si los binarios tenían dos elementos distintos, ternarios, ¿cuánto va a tener? Exactamente, tres elementos. El objetivo es lo mismo que el anterior, nombrar y representar los compuestos ternarios por medio de la nomenclatura inorgánica. Hay dos tipos de estructura, que es la stock y la tradicional. Probablemente, bueno, van a salir identificadas las dos, pero con que sepan una de las dos ya vamos a estar bien. Ya. Eh, Como les dije, claramente son tres elementos los que se combinan, ¿ya? Y van a tener ciertas características. En el primer caso, tenemos los hidróxidos, ¿ya? Y si se fijan, la palabra hidro viene de hidrógeno y óxido viene de oxígeno. Es la combinación del eh, oxígeno con el hidrógeno, ¿ya? Tenemos un óxido básico. Cuando se combina un óxido básico, por ejemplo, con agua, un óxido de la primera categoría con agua genera eh, un grupo que se llama hidroxilo. ¿Ya? El hidroxilo es OH, es cuando están juntos los dos, de esa forma, OH. ¿Ya? Eso se llama hidroxilo. De forma particular, el hidroxilo ya, así que si ustedes toman el hidroxilo como junto, como si fuera uno solo, su estado de oxidación sería -1. ¿Ya? Por lo tanto, esos dos va juntos, así como en paréntesis como salen esquemáticamente, representan un -1.
Y el metal va a representar dependiendo de la cantidad que esté multiplicada. Por eso que lleva esa letra B ahí que va a indicar el número de oxidación del metal. Que puede ser, si es uno por ejemplo, el estado de oxidación no va a llevar nada acompañado. Y si es 2 va a estar escrito acá. Si es 3 va a estar escrito ahí. Igual que en los casos anteriores, creo, recuerdan que uno no era difícil. Pero este va a ser muy fácil de ver. Eh, Ya, un metal con el hidróxido. Eso es lo que vamos a juntar. Metal, hidróxido. ¿Alguna dificultad en lo que acabo de decir hasta ahora? ¿Que tenga que repetir, por ejemplo? Consúltenme, no tengo... ¿Me repetir, por favor? No, ¿Sí? no entendí. Ya. No sé quién me habló. ¿Ignacio? ¿No? Sí. Ya. Mira, Ignacio. Estamos viendo los compuestos ternarios, que son tres elementos que se juntan para formar un compuesto. En este caso, se va a juntar eh, el hidrógeno con el oxígeno, así como obligatoriamente, van a estar juntos. Y se va a presentar así como OH, oxígeno, hidrógeno. ¿Ya? Lo que estás viendo ahí, lo que estás viendo aquí más grandecito. Y ese OH además se junta con un tercer elemento que va a ser un elemento metálico, un metal. Si uno ve la tabla periódica, ¿cierto? Vamos a buscarla. Va. Vamos a buscar la tabla periódica. Ya, si uno ve la tabla periódica, que ojalá tengan tabla periódica por ahí cerca, si no la pueden buscar en internet, la subí también. Y si quieren tenerla de forma, no sé, impresa, en la escuela dejé algunas copias que pueden pedir. Piden tablas periódicas y yo dejé para ustedes. Ya, esa es la tabla periódica, entonces tenemos el hidrógeno, el oxígeno, esos dos son considerados como uno solo, como hidroxilo, y tenemos los metales, que los metales van a ser todos estos de acá, primera fila, segunda fila, todos los que están acá con verde, y algunos de acá, como el aluminio, estos que están acá en la esquinita, con rojo. ¿Ya? Metal, 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 metal. La mayoría de esos elementos, o sea, perdón, compuestos se combinan con algunos de estos, con algunos de por acá y forman el hidróxido de algo. Eh, Ahora, como les dije, OH va a tener un estado de oxidación -1. Y el estado de oxidación del metal se va a representar acá. Se va a representar con la letra B para indicar el estado del metal. Ya, ¿me entendieron ahora? ¿Un poco más? Pueden escribir en el chat igual. Ahora, para nombrar estos elementos, una forma es escribirlos, ¿cierto? O reconocerlos, y otra forma es nombrarlos. Se van a llamar hidróxido de el nombre del metal, ¿ya? Y esa es la forma más simple de nombrarlo. Por ejemplo, ¿ven lo que está ahí? ¿Ya? El número 3 indica el estado de oxidación del metal, en este caso el cromo. Se coloca para identificarlo allá en la esquina. Puede haber un cromo 3, un cromo 2. Por eso se identifica. Está el hidróxido de cromo 2, está el hidróxido de cromo 3. En romano. La forma de identificarlo es igual que lo anterior, con ¿Cuál es la paréntesis. diferencia entre el 3 y el 2? Ya. Por ejemplo, si te encontraras con el hidróxido de cromo 2, quiere decir que este tiene un estado de oxidación menor. De partida es como más oxidable. Y bueno, ahora si lo llamamos como a un ejemplo, por ejemplo, en propiedades, probablemente, no sé, puede tener una reacción mayor, puede generar otros compuestos si se combina con otro tipo
de compuesto, generando algún compuesto nuevo distinto al que se puede crear con el cromo 3. Pero básicamente son diferencias mm, en algunas propiedades que pueda tener. Ya solamente eso. Los tres elementos que están presentes. Ya tenemos el cromo, que está acá, tenemos el oxígeno y tenemos el hidrógeno. Siempre van a estar estos presentes en nuevo hidróxido, el OH, y siempre van a estar juntos. ¿Ya? El paréntesis se coloca para indicar que están juntos y que se encuentra repetido 3 veces el OH. Y eso es básicamente por el estado de oxidación. Esperen un poquito que creo que se conectó alguien. Ya. Entonces, como les digo, para diferenciar esto, solamente va a ser diferenciado, por ejemplo, si hay dos con el caso del cromo, como le dije recién, el número de acá va a cambiar. El cromo 2 va a decir 2 acá en vez de 3. Y el cromo 3 va a decir 3. Y así con todas las variaciones que pueden haber. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Alguna duda que pueda ser respondida? ¿Ya? Entonces, si ven el OH, tienen que recordar así de esa forma, OH junto, tienen que recordar que se trata de un hidróxido. Ya, ahora, al revés. Si ustedes les dan el nombre y tienen que hacer la fórmula, lo hacen de la siguiente forma, como está ahí. Ya miren, en el caso del calcio, no dice 2. Generalmente va a decir, ¿ya? Generalmente va a decir hidróxido de calcio 2. En este caso del calcio, por ejemplo, probablemente haya un estado de oxidación para el calcio, que va a ser el calcio más 2. Entonces se determina por medio del estado de oxidación. Pero no se preocupen que para su caso yo les voy a decir el estado de oxidación. Así que básicamente si ven que está con un paréntesis y un 2, le tienen que colocar el 2 acá al lado. ¿Ya? ¿Cómo se representa esto entonces al revés? Hidróxido quiere decir OH. Calcio, K. Y ahí viene la forma de representar. Miren, más fácil verlo así como en ejemplos variados. Eh, Miren, en el caso de que no se fuera en el primer estado de oxidación, se presenta así, sin paréntesis, así como todo junto, LiOH, hidróxido de litio. En el caso del bario, puede ir con el 2 acá también, ¿ya? Así, eso no va a estar malo. Igual que en el caso del el aluminio tiene un solo estado, pero igual le pueden colocar 3 para no perderse, eso no significa que va a estar malo. Y quizá para no confundirse tanto por los estados de oxidación, pueden colocarlo y no hay problema. Igual que en el hidróxido de cobre, miren, si se fijan, ahí se le puso el 1. Es porque el cobre sí tiene más estado de oxidación. Pero eso no es necesario que lo sepan, por eso les digo. Pueden colocar el paréntesis y no van a tener problemas con el nombre. Ya, esta es una forma de nombrar y esta es otra forma de nombrar. Que le cambiamos la terminación por ico, lítico, bárico, férrico. Ah, y este hidróxido de ferro también puede llamarse hidróxido de hierro. En latín se escribe como ferro. Este igual. Todo se cambia por ico, crómico, alumínico. Y acá, como este tiene dos, uno va a ser cuproso y el otro va a ser cúprico. Pero con que se sepan esta, la del medio, esta, van a estar bien. ¿Ya? Así que, miren, veamos en ejemplo. Estos son puros. Ya, acá hay ejemplos de los dos, de cómo nombrar y cómo representar. Los voy a colocar en forma de que pueda editarlo. Ya. ¿Cómo escribiríamos el primero?
hidróxido, todos son hidróxidos. Hidróxido de Na. Ya, bien. Sí, hidróxido sódico. Como dices tú, hidróxido de sodio, hidróxido sódico. Cualquiera de las dos formas está bien. Ya, el segundo sería hidróxido, todos son hidróxidos, de, ¿qué significa la K? ¿Qué significa la K en la tabla periódica? ¿Qué significa la K? ¿La alcanzan a ver? Potasio. ¿Dónde está el...? Se estuvo perdiendo la tabla. Sí, ando medio perdido, ahí sí. Potasio. O de la otra forma sería hidróxido potásico. ¿Ya? Con que sepan una de las dos no va a estar malo. La primera, sobre todo, que es como la más simple, porque es llegar y nombrar. ¿Cómo se llamaría la tercera entonces? Perfecto. O sea, básicamente lo que tienen que hacer es localizar nomás los nombres de los, ¿cómo se llama? De los elementos para poder nombrar. ¿Cómo se llama este? Ah, sí. Colóquenle nomás el número para no perderse. El número con el cual finaliza. No hay ningún problema en eso. ¿Cómo se llama este entonces? Hidróxido de hierro 3. Bien. De hierro 3. Recuerden que el hierro también se puede llamar como ferro, que va a indicar del nombre de cómo viene el símbolo. Viene de ferrum, en latín. Pero con hierro igual se entiende, así que no hay problema. Este de acá, ¿cómo se llama? Hidróxido de ya, níquel 2. Recuerden que el número es en romano, ¿ya? ¿Cómo se llama el que sigue? Hidróxido de... Ya, el último es hidróxido de platino. Y el anterior es hidróxido de... cadmio, perfecto. Cadmio 2. Ya. Ahí está. Todo respondido. ¿Qué les parece? ¿Muy difícil? Ya. Bueno, básicamente lo que tienen que saber son los nombres de los elementos, pero eso los pueden encontrar en la tabla periódica. Eso no hay problema que lo busquen ahí. No es necesario que se lo aprendan de memoria. Sin embargo, con el tiempo, con la utilidad de la tabla periódica, se van a aprender los símbolos con los nombres de forma automática. Por el tema de uso, más que nada. ¿Ya? Ahí se los van a ir aprendiendo de forma automática, por lo menos los más usados. Así como caso personal, no me los sé todos, pero sí la mayoría los reconozco. Sobre todo los que están de aquí para arriba. Estos que están acá abajo no se ocupan tanto, por lo tanto no me los sé todos.
Pero como es una herramienta que se puede utilizar, es cosa de buscar una tabla periódica y sacar los datos de acá, así que no hay problema eso. Siempre van a poder utilizar la tabla periódica para resolver este tipo de ejercicio. Ya, la siguiente, en lo contrario, dice, escribe la fórmula correspondiente a los siguientes hidróxidos. Entonces, en este caso te están dando los hidróxidos y ustedes lo que tienen que hacer es escribir la fórmula. ¿Cómo se escribe la fórmula? Ustedes parten por el acompañamiento del hidróxido, en este caso calcio. Escriben primero el calcio. ¿Cómo se representa el calcio en la tabla periódica? ¿Con qué letras? Exacto. Ca. Ca, acá le están diciendo que va a tener un número 2. Por lo tanto, abren paréntesis, OH. ¿Y qué número tendría que ir al final? 2. Perfecto. Así de simple. Ya, este de acá entonces, hidróxido de potasio. ¿Cómo tendría que ser? No tiene número. ¿Cuál es la letra o el símbolo que representa el potasio? Perfecto. En el caso de que no tenga números, por ejemplo, al final, lo pueden escribir todos juntos. No es necesario colocarle el paréntesis, ¿ya? En ese caso se puede escribir de corrido. Básicamente el paréntesis para decir que está 2 veces repetido el hidrógeno y 2 veces repetido el O. O estos dos están repetidos 2 veces, juntos. Pero recuerden, un compuesto ternario no importa la cantidad de veces que esté repetido el mismo elemento, sino que sean distintos. Que sean 3 distintos. Ya, ahora el aluminio. ¿Cómo sería este? Hidróxido de aluminio. Perfecto. Pero recuerden acá estamos pasando la fórmula, ahí no es con romano, es con números nomás. El romano está escrito acá, de ese romano lo pasa a número. Y al revés, si este está escrito en número, lo pasa en romano. Hacia el otro lado, hacia el nombre. Pero vamos bien, vamos bien. ¿Este cómo sería? Hidróxido de zinc. Perfecto, María José, andás súper bien. Ya, el siguiente, el hierro. Este ya lo trabajamos. El siguiente sería bario. ¿Cómo sería el bario? Perfecto. O sea, bario es este, bario, ahí sí. Y finalmente el cromo, ¿cómo sería? ¿Cómo sería el del cromo? Perfecto. Ya. ¿Qué les parece? ¿Está muy difícil? ¿Se entendió todo lo que quise decir? Básicamente lo que tienen que tener claro es cómo hacer una y hacer la otra. Cómo pasar de... cómo nombrarlo y cómo representarlo. Exactamente, es cosa de acordarse de cómo se representan. Sí. Recordar que la palabra hidróxido quiere decir la conjunción de hidrógeno con oxígeno. De esta forma, OH. Entonces cuando lean hidróxido se tienen que acordar del OH. Y lo otro ya les va a salir cosa de la práctica. Entonces, lo que va a pasar en algún momento es que se les presenta así, como solamente esto de acá.
solamente lo que tengo marcado y se presenta eso. Y ustedes al ver eso tienen que saber que eso es hidróxido de calcio, o esto es hidróxido de potasio, o esto es hidróxido de aluminio. Así al ver la fórmula. Pero igual eso es cosa del tiempo. Cosa de que vayan aprendiéndose los nombres y las composiciones. Pero de a poquito se van aprendiendo ustedes solos. Así que como dicen por ahí, no es tan difícil. Ya, este es un tipo entonces. Este es el hidróxido. Luego tenemos otro que se llaman así. Oxácidos. Oxácidos. Tiene un nombre raro. O oxoácidos también se puede llamar. Estos son un poco más complicados porque tienen más letras, más números. Ya, si no lo aprenden, no se preocupen, porque sé que es complicado. Ya, de hecho, yo encuentro que sí es complicado. De igual forma que el caso anterior, vamos a tener hidrógeno y oxígeno presentes en la fórmula, pero separados. No se va a generar ese OH. Ese OH que está acá, no se genera el OH, sino que están separados. Vamos a tener ¿cómo se llama? El hidrógeno, un no metal al medio, que va a estar representado con una X, y el oxígeno al final. ¿Ya? Entonces está escrito como distinto. Y al estar escrito distinto, ya, y la diferencia es que acá vamos a tener un no metal. Aunque en algunos casos vamos a encontrar algún metal de transición, como los que están ahí, pero con un número de oxidación muy alto. Si se fijan, estos tienen más 6, más 7. Recuerden, los de transición son los verdes que están acá al medio. Algunos de estos de por acá pueden ser. Ya, como el manganeso, el cromo, el ferro, por ahí. Pero con números de oxidación alto, entonces van a estar bien identificados. Entonces, en este caso, vamos a aprender sobre la nomenclatura tradicional, para no confundirnos un poco con el tema de nombre, porque son un poquito más complicados. Ya, por ejemplo, lo que vamos a tratar de nombrar va a ser de esta forma, como ácido sulfúrico, y lo que propone la IUPAC es llamarlo, no sé, pues, tetraóxido sulfato, o dihidrógeno de tetraóxido sulfato, entonces como muy enredado. Más fácil decir ácido sulfúrico. El tema es que los oxoácidos tienen varias formas según los grupos que estemos trabajando. Los halógenos, los calcógenos, eh, ¿cómo se llama? Los grupos del nitrógeno y los grupos del carbono. Si se fijan, estos son los grupos. Estos son los halógenos, los con amarillo, de aquí hacia abajo. Estos son los de oxígeno, estos son los de nitrógeno, estos son los del carbono. Como de aquí hacia abajo. Ahora, tienen esos estados de oxidación, por ejemplo, los que están viendo ahí. ¿Cómo se junta? Ah, sí. ¿Cuál es el problema de esto? Que el estado de oxidación tenemos que calcularlo como les enseñé la otra vez. Y genera un problema formular que es un poquito complejo. Si se fijan, pasa eso que está ahí. Por ejemplo, no sabemos el estado de oxidación del elemento central. Entonces va a pasar que para determinarlo tienen que hacer esa fórmula. Para determinar las letras que necesitan, que acompañan a los elementos. Esa letra que está acá abajo, por ejemplo, va a representar el número. Si va un 2, si va un 1, si va un 3, si va el número que corresponda. Y es un poquito complicado por el tema de esto de acá. ¿Ya? Así que vamos a tratar de ver si podemos entender un poco, porque igual de esta forma como que complica un poco verlo. 2C menos A dividido B. 2C quiere decir dos veces la letra el número que esté escrito acá, menos el número que esté escrito acá, y dividido el número que esté acá, nos va a dar el estado de oxidación. ¿Ves que es un poco enredado eso?
Pero si lo vemos así como para nombrar, es un poco más fácil. Ya, ¿a qué se refiere eso? Que nos puede dar lo mismo que el otro día, un sulfuroso, un sulfírico, o un hiposulfuroso, o un perhico. Así como este caso de acá. Ácido perclórico. Ya, si se fijan, eh, es como lo más complicado que están viendo para nombrar. Así que, básicamente lo que necesito que aprendan es determinar que eso es un ácido. Conocer qué es un ácido. Por ahora. Después vamos a tratar de ver el tema del nombre por último. No importa si es perclórico o clórico o cloroso o hipocloroso. Miren, ahí está. Esa es la diferencia, por ejemplo, de lo que acabamos de ver. Y todo va a depender del estado de oxidación. Puede ser hipocloroso, cloroso, clorhídrico o perclórico, dependiendo del número de estados de oxidación. Y eso va a generar que la fórmula se escriba distinta en todos los casos. Y en todos estos casos va a dar eso, por ejemplo, van a dar de la misma forma en todo caso, con esos números. En el caso este es el cloro, en el caso del bromo, del yodo, también va a dar de esa forma, así como ácido hipobromoso, ácido bromoso, ácido brómico y ácido perbrómico. O el yodo iodoso, iórico, o el flúor, fluorhídrico, y de esa forma, de ese mismo orden, de los cuatro órdenes, dependiendo del estado. O sea, va a depender del número que acompaña acá. Si lo ordenamos, por ejemplo, el que tenga estos cuatro va a ser perclórico, el que tenga tres clórico, el que tenga dos cloroso y el que no tenga nada va a ser hipocloroso. Ahora, con todos los otros elementos igual da sus variaciones, que va a depender de los estados de oxidación. Estos son como todos los ejemplos que hay, que va a depender de estos elementos. Por ejemplo, en el caso de este va a dar sulfuroso y el sulfírico. En los nitrogenados va a dar nitroso, nítrico y hiponitroso. Y en el caso de los carbonos y silicatos van a dar carbónico, metacílico y ortosilícico. Pero no se preocupen que vamos a ver los más simples. Y yo les voy a tratar de ayudar dependiendo de lo que quieran saber. ¿Ya? Así que veamos un ejemplo. Ya. Bueno, ahí está representado de la misma forma de todos los que vimos. Ahora, ya. Bueno, son esos dos casos los que se ven, ¿no? O los que vamos a ver para no complicarnos tanto. ¿Qué es lo importante en el tema del cálculo? A la hora de calcular, por ejemplo, el estado de oxidación de este, tienen que tener claro en la tablita. Una de las formas que pueden ver en la tablita de oxidaciones, no sé si se la subí, parece que sí. No, este no era esta tabla de oxidación. Esta de acá. Ahí tienen todos los estados de oxidación. Ya, como les dije, lo importante es que sepan que esos son ácidos. Todos esos son ácidos. Si se fijaron, en el caso del nitrógeno, vamos a tener dos, el nítrico y nitroso. Entonces este que tiene 3 va a ser el mayor. Entonces va a ser nítrico o nitroso. Ácido nítrico. Exactamente. Nítrico, ¿eh? Y este de acá del cloro, igual, lo tienen acá. En estos casos van a poder ayudarse de esas tablas. Y el tema es que recordar esas condiciones. Es el hipocloroso. Así que
Bueno, para que no se compliquen tanto, lo importante es que sepan que son ácidos, ¿ya? Pero ácidos de qué, por ejemplo. Acá tenemos el nitrógeno, tenemos el cloro, tenemos el azufre, tenemos el carbono, tenemos el yodo y tenemos el fósforo. Entonces, básicamente lo van a ir sacando por lógica, ¿no? Lo importante quizás no es nombrarlos por ahora. Vamos a ir un poquito más lento quizás con la otra clase. Vamos a enfocarnos un poquito más en esto, tratando de que ustedes comprendan estas tablas. ¿Qué es lo importante? Que a la hora de que ustedes lo pasen a sus cuadernos, pasen esto de acá, estos ejemplos. Que los tengan a mano para que los puedan, ¿cómo se llama?, utilizar para nombrar. Lo pueden escribir a mano o lo pueden imprimir y recortar esas tablitas y pegarlas en sus cuadernos. Lo importante es que tengamos estas tablitas para poder nombrarlo después. ¿Ya? Y recordar cuáles son la nomenclatura que estamos trabajando acá. Estamos trabajando los hidróxidos y los oxácidos o oxoácidos. Ya, a grandes rasgos, ¿cuál es la diferencia entre los hidróxidos y los oxácidos? ¿Cuál es la diferencia que presentan los hidróxidos y los oxoácidos? ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia que presentan? ¿Cuál es la diferencia que presenta el hidróxido con el oxoácido? Y con esto vamos a ir terminando, así que no se preocupen. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien por ahí que se anime a escribir o a hablar? Ya. María José dice que los hidróxidos, el elemento va primero y luego va OH. Perfecto. Y recordar que ese elemento que dice ahí es un metal. Metal OH. ¿Ya? Y el hidróxido tiene que tener el OH junto. Eso es como lo principal. Y en el caso de los oxoácidos o oxácidos, ¿cuál es la diferencia? Entonces, ¿cuál es la diferencia que presenta? Principalmente. ¿Alguien por ahí? ¿Cuál es la diferencia que presenta entonces? ¿La fórmula es distinta? Sí, la fórmula es distinta. Considerando, por ejemplo, que están separados el hidrógeno con el oxígeno. En el caso de los oxácidos, parte con el oxígeno, o sea, perdón, parte con el hidrógeno, luego viene el elemento, que puede ser un no metal, es más probable que sea un no metal, y alguno que otro metal, de los elementos de transición, como les dije, y al final viene el oxígeno. ¿Ya? Entonces tenemos hidrógeno, elemento, oxígeno. Y en los hidróxidos es elemento metálico, oxígeno, hidrógeno, o OH junto. ¿Ya? Entonces la diferencia es, para los hidróxidos es muy fácil de identificar, que esté el OH ya va a ser un hidróxido. Y para nombrar también es muy fácil. En el caso de los oxácidos, el tema de nombrar es un poquito complicado, porque hay que considerar el estado de oxidación y hay varias opciones que pueden dar. Por lo tanto, vamos a tener diferencias como ácido sulfuroso o ácido sulfírico, por ejemplo. Sulfuroso, sulfírico.
o hipocloroso, cloroso, clórico, perclórico. Entonces vamos a tener muchas diferencias, lo cual es difícil de nombrar. Pero con que lo identifiquen como un oxácido, como un ácido terciario, vamos a estar súper bien. Entonces básicamente esa es la diferencia de los dos. Opiniones, así comentarios finales de esto. Muy difícil. ¿Puede ser más fácil? No sé, díganme ustedes. ¿Lo encuentran difícil? ¿O la primera parte fue fácil y lo segundo no? Yo creo que por ahí va, ¿cierto? Lo primero está bien fácil y lo segundo está un poco más complicado. Y difícil de aprender quizás los nombres. Pero la otra semana vamos a hacer una retroalimentación de lo que hemos visto para tratar de ver desde los estados de oxidación del cálculo que habíamos hecho anteriormente y la nomenclatura. Y con eso vamos a terminar la unidad. Y vamos a partir ya después de las vacaciones de septiembre, después del 18, vamos a partir con lo que nos falta, que sería la última parte de la unidad, de la última unidad. Así que siéntanse bien porque igual han aprendido cosas que no sabían. Por lo menos ya saben a qué se refiere todo esto. Maura, sí, te he visto que te cae y te conectas, pero como después subo la clase, ahí revisas todo esto. Hay una forma más continua quizás. Y la otra clase vemos todas las dudas y hacemos algunos ejercicios, algún ticket con lo necesario que necesiten para saber. Sí, ahora vamos a hacer el ticket y terminamos. Ahí está el ticket.